Muy bien, muy buenos días. Vamos a comenzar en esta mañana este nuevo estudio de la Palabra de Dios en el Ministerio de Hombre Íntegro, siguiendo a Jesús. Hoy vamos a ver un nuevo o dos nuevos yo soy, uno pegado con el otro. En Juan capítulo 10, el Señor Jesucristo aprovechaba cada oportunidad y cada situación de la vida cotidiana para dar una lección, para enseñar, para traer el mensaje, y mensaje que ellos sabían. Jesucristo tomaba una referencia del Antiguo Testamento, aún sin decirla, la exponía delante de estos estudiosos de la ley, de estos que según ellos guardaban la ley, exponía su corazón, y lo interesante es que por más que ellos sabían de lo que estaba hablando, no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. Y ese realmente era el problema que tenía. Hemos dicho una y otra vez que el problema de las personas que no querían a Jesús o querían atrapar a Jesús era un problema del corazón. Un problema no con que si sabían o no sabían quién era, sino una situación que iba más profundo y estaba allí en su corazón. Pero antes de buscar el significado de qué es la puerta, porque Jesucristo en Juan capítulo 10 va a decirse: yo soy la puerta y yo soy el buen pastor, necesitamos entrar un poquito en contexto en cuanto a lo que Jesús habla con estos personajes que estaban siguiéndole. Ahora, cuando hablamos de la puerta, hay un anuncio o varios enunciados en el Antiguo Testamento que nos llevan a pensar en esto, a que estas personas que estaban persiguiendo a Jesús conocían de qué se trataba cuando Jesús habla de la puerta. Y en el Salmo 118, versículo 20, lo tienen ahí en sus hojas, dice la palabra de Dios: esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Y de repente Jesucristo en Juan capítulo 10 les va a hablar: yo soy la puerta. Pero el contexto que lo va a hablar es interesante, porque en el capítulo 10 de Juan dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y es interesante este concepto que va a manejar Jesucristo en el contexto que está hablando. ¿Por qué? Porque está hablando de la puerta del redil, la puerta del corral. ¿No es cierto? Estamos hablando de lugares que eran públicos, de rediles públicos. Vamos rápidamente a pensar o a viajar a ese tiempo cómo se manejaban los pastores. En primer lugar, ser un pastor de oveja en aquel entonces, a no ser que fueran tus ovejas, si no eran tus ovejas, no era un trabajo bien visto. Y era agarrar a los animales, las ovejas, ¿sí? Animales con ciertas características que dependen demasiado del cuidado del pastor, porque son animales sin sentido de la ubicación, animales temerosos, animales, incluso podemos llegar a decir hasta un poco brutos, dependían demasiado del pastor, pero eran totalmente indefensas. Entonces, al ser pastor, no solamente tenías que exponer tu vida al cuidarlas, sino que también tenías que defenderlas. Y el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 va a decir: bueno, el asalariado muchas veces corre. Y cuando el pastor salía, que era muy de mañana con el animal, a buscar pastos frescos, ¿sí? Cuando se adentraba a esa aventura que duraba días, porque había que aprovechar el buen clima cuando estaban los pastos buenos, los pastos verdes, se iba lejos del lugar donde estaba y de repente los llegaba y le agarraba la noche. Y tenía que más o menos tener idea dónde había estos rediles públicos, estos corrales, que eran de piedra. Eran como un cuadro o un círculo de piedra con una puerta. Pero no tenía, o sea, con un orificio, con un hueco que era la puerta. Sin embargo, no existía una puerta ni corrediza, ni electrónica, ni con boyeros para que no se escaparan. Era un hueco donde generalmente había un portero, una persona que se sentaba de noche a dormir ahí para que las ovejas no se salieran, entonces el pastor descansaba. Cuando no había ese portero, porque no había nadie en el redil, el mismo pastor fungía o se ponía como puerta. Entonces Jesucristo va a hablar acerca de esto y va a decir: yo soy la puerta. Y cuando entendemos el comportamiento de cómo funcionaba esta puerta, necesitamos entonces, o vamos a descubrir, que Jesucristo en Juan capítulo 10, Jesucristo va a decir: yo soy la puerta. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo soy la puerta. Él se va a definir como esa puerta. Y Jesucristo dice: pasen, tienen que pasar por la puerta. Hay algunos conceptos que necesitamos entender en cuanto a esto. Y el primero tiene que ver con lo siguiente, y lo tenemos en nuestras hojas. Jesús es la puerta, y al pasar por esa puerta,
nuestra condición cambia. ¿Por qué? Porque respondiendo al llamado somos salvos de la condenación eterna. Somos salvos de la condenación eterna. Ahora, cuando nosotros pensamos en esta situación o en esta verdad de Jesús como la puerta, somos conscientes de lo siguiente, que toda persona que vive sin Cristo, lejos de Cristo, está condenada. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. En Juan capítulo 3, versículo 18, por favor, alguien que me lo lea en voz alta. Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del ungido Hijo de Dios. Del unigénito Hijo de Dios. El creer para nuestras vidas, el pasar por la puerta, para nosotros es una garantía de que la salvación llega a nuestras vidas. Jesucristo se está manifestando a este pueblo, que ellos estaban esperando ese momento glorioso en que las puertas iban a ser otra vez abiertas para que el pueblo pasara y recuperara su libertad. Sin embargo, Jesucristo está hablando en forma directa de algo eterno. Y está hablando claramente de cómo Él, como puerta, tiempo después iba a ser expuesto, iba a ser levantado, no en el trono que los judíos esperaban, corriendo al imperio romano, sino en el trono de madera llamado la cruz, para manifestarse como el camino de regreso al Padre. La puerta que ellos esperaban que se abriera, la puerta gloriosa de Jerusalén, no se iba a abrir. Pero la puerta más espectacular de todas, Jesucristo la estaba ofreciendo. Recordemos que Juan va a decir, o Jesucristo va a decir en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo vamos a ver más adelante. Pero Jesucristo está anticipando estos pasos al decir, lo primero que tienes que hacer es pasar por la puerta. Y yo soy la puerta. Pero Marcos capítulo 16, versículo 16 nos confirma nuevamente acerca de que somos salvos de la condenación. Porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Será condenado. El creer tiene que ver con ese paso de fe que nos lleva a pasar por aquella puerta que nos abre el camino de la salvación. Por eso decimos, amados, y completamos en nuestras hojas, que Jesús es la puerta donde podemos entrar y hallar gracia y oportuno socorro para cualquiera sea nuestra necesidad. Y esto no es otra cosa más que confirmar lo que el libro de Hebreos nos dice. Cuando dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, cuando Jesús dice, yo soy la puerta, Él nos está invitando para acercarnos a Él y de esa manera a Dios con toda confianza. Pero también que Jesucristo sea la puerta, no solamente nos salva de una condenación eterna, sino que también es todo lo que necesitamos, y completamos en nuestras hojas, para saciar nuestras necesidades. Para saciar nuestras necesidades. Y aquí quiero hacer una referencia a una diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos. Que no tiene nada que ver que si yo llego a Jesús, ahora Jesús se me va a convertir en aquel que me lo va a dar todo. Como aquella lámpara, ¿no? Que yo froto y pido deseos. No. Jesús es el que va a suplir lo que realmente necesitamos. Santiago va a decir en cuanto a esta situación que nosotros a veces pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Porque cuando llegamos delante de Dios, llegamos para saciar nuestro egoísmo. No nuestra necesidad, sino lo que nosotros egoístamente muchas veces queremos. Y incluso hasta a veces le exigimos a Dios y declaramos para torcer la voluntad de Dios. Y en la Biblia nunca habla de eso. Jamás habla de eso. Sino que todo lo contrario. Habla de que Jesucristo es todo lo que necesitamos para sentirnos pleno. Por eso pasar por Jesucristo, por la puerta, sacia nuestras necesidades. ¿Y sabes cuál es la primera necesidad que todo hombre tiene en su vida? ¿Cuál crees? La primera necesidad que todo hombre, lejos de Cristo, tiene en su vida, ¿cuál es? La salvación. Y como no podemos tenerla por nuestra propia fuerza, porque no decidimos ser salvos, Jesucristo nos llama.
Algo interesante que ocurría con el pastor era que el pastor, cuando volvía al redil, un redil público, estaban todas las ovejas mezcladas. Entonces, ¿cómo le hacía? El pastor, que era el único que podía pasar por la puerta, porque el portero no dejaba entrar a otro que no fuera el pastor, se paraba en la puerta con su vara y con su callado, golpeaba la vara y empezaba a llamar a las ovejas por nombre o con algún ruido característico, y era increíble porque las ovejas venían al pastor. Y es importante e interesante esto porque el pastor sabía precisamente lo que cada oveja necesitaba. Y la oveja necesitaba lo que el Salmo 23, versículos 2 y 3 dicen. Fíjate, en lugares de delicados pastos me hará descansar. El pastor sabía que la dieta de la oveja era una dieta especial y que ella necesitaba pastos delicados. La oveja no se tenía que pedir. Y no solamente pastos delicados, sino que la oveja necesitaba, ¿qué cosa? Descanso. Dice descanso. Y es interesante porque no solamente eso, sino que dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjate, la oveja es tan asustadiza que a la hora de tomar agua, el pastor necesitaba, si llegaba una corriente de agua, generar un dique donde el agua estuviera lo más tranquilo posible para que la oveja se asomara y tomara agua. Porque la oveja ante una corriente de agua que se mueve mucho, no se arrima a tomar porque tiene miedo. Entonces el pastor, por eso dice la palabra de Dios, junto a aguas de reposo me pastoreará. Necesitaba generar, era un trabajo del pastor que tenía que hacerlo porque sabía que la oveja necesitaba eso. Confortará mi alma. Era muy común, o es muy común, las ovejas se enferman mucho. Porque como no se defienden, viene la mosca, se le puede meter por las orejas o por la nariz, pone allí su huevecillo y después la oveja como que no hace nada porque no tiene cómo defenderse, ¿sí? Empiezan y crecen los bichitos y después se le va el cerebro y pues ya, murió la oveja, perdiste lo que tenías. Entonces el pastor lo que hacía era estar atento todos los días, revisaba orejas, revisaba nariz, revisaba boca, que no tuviera nada el animal. Que no tuviera ni siquiera una pequeña herida para que se llegase a infectar. Y el pastor estaba allí, el cuidado, dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Sendas de justicia, la senda recta por donde debía andar, allí llevaba el pastor a la oveja. Y es lo que Jesucristo quiere darnos. Jesucristo nos puede proveer de lugares delicados para descansar. Las aguas de reposo que tanto necesitamos en un mundo tan convulsionado. Confortar nuestra alma, darnos seguridad, ver por nuestras necesidades. Andar por sendas de justicia. ¿En manos de quién está la justicia? Pero sabemos que la única justicia justa es la de nuestro Dios. Sin embargo, mientras andemos en esta vida, entendemos que debemos someternos a toda autoridad porque es puesta por Dios. Pero si queremos buscar realmente la justicia para nuestras vidas, sabemos que la encontramos en Jesucristo. ¿No es así? Y después continúa el versículo. Dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Cuando entiendo que Él es el que provee para todas mis necesidades, puedo andar a paso firme. Vamos a pasar valles de sombra de muerte. Sin embargo, no temeremos mal alguno. Filipenses capítulo 4, versículo 9 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, así que mándale tu lista de necesidades para que Él rápidamente te la responda. ¿Sí dice? Para que te mande su tarjeta del socio del Costco del Sam's y pases y compres. ¿Qué dice? Que Él suplirá todo lo que os falte conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él te va a suplir porque Él tiene todo lo que tú y yo necesitamos. ¿Y lo va a hacer a través de qué? ¿O de quién? De Cristo Jesús. Y cuando entendemos esto, varones, como hombres, como cabeza de familia, como responsables, como pastores de nuestras casas, nosotros nos queda otra cosa más que saber que esto, y completamos en nuestras hojas, es tranquilidad del alma. Cuando buscamos la paz, cuando buscamos la tranquilidad, cuando entendemos que la palabra de Dios dice no nos afanemos de lo que vamos a comer, de lo que vamos a vestir, de lo que vamos a hacer, es porque tenemos que entender que Cristo es suficiente en nuestras vidas
Y Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Que Él puede, porque cuando nosotros tenemos el corazón en armonía con Dios, sabemos lo que vamos a hacer, sabemos cómo pedir, sabemos qué puertas tocar. Por eso es importante alinear nuestro corazón al corazón de Dios. Y en medio de un mundo convulsionado, Jesucristo dijo, la paz os dejo. La paz os dejo. Mi paz os doy. Y aquí el secreto. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz cual el hombre no está preparado, sino es a través de Cristo Jesús. Pero no solamente Jesucristo se define en Juan capítulo 10 como la puerta, sino que también, haciendo referencia a esto, Jesucristo también dice que como va junto con pegado, es la puerta y también soy el buen pastor. No dice simplemente el pastor, sino que dice el buen pastor. Y si habla de un buen pastor, quiere decir que ¿qué? Que hay malos pastores, ¿sí? Y Jesucristo comienza denunciando eso en el versículo 1, hablando de que aquellos que no entran por la puerta, sino que suben por otra parte, es ladrón y salteador. Y hoy en día, Jesucristo nos vuelve a decir, yo soy el buen pastor. Aquel pastor que fue anunciado por los profetas. Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Porque Él siempre estuvo cerca de las ovejas. Él se debía a sus ovejas y Él lo sigue haciendo. Él se debe al cuidado de las ovejas. En el Antiguo Testamento, con años de anticipación, se anunció la llegada del buen pastor, el cual iba a cuidar, como hemos leído, y el cual iba a no solamente cuidar, sino que también guiar amorosamente a su rebaño. Jesucristo como pastor, ¿qué significancia tiene en nuestra vida? Mucho. Porque en primer lugar, completamos en nuestras hojas, Jesucristo como pastor, Él es el quien nos elige y quien nos llama. Él eligió a su rebaño, Él nos llamó. Si bien claramente Jesucristo dice, las ovejas son mías porque el Padre me la dio, Jesucristo es la puerta y también quien separa la puerta con su vara en la mano y nos conoce por nombre. Y nos llama a cada uno a que vengamos a Él. Isaías capítulo 43, versículo 1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, ¿por qué? Yo te redimí y te puse nombre, mío eres, mío eres. Decíamos que el portero solamente dejaba entrar a los dueños de las ovejas porque ellos eran los únicos que tenían el privilegio y la autoridad de entrar. Y Jesucristo no solamente es la puerta que protege a las ovejas, sino que también vamos a ver que es también el buen pastor. Porque Él es el único con autoridad sobre sus hijos. Es el único que está dispuesto a conocer a cada uno por su nombre. Cuando entendemos que Jesús es la puerta, hombres, nos damos cuenta de que Jesús es la única forma o el único camino de llegar al Padre. ¿No es así? Y también sabemos que Él nos libera de la esclavitud del pecado y de las falsas religiones o de aquellas personas que quieren hacernos daño. Jesús, estamos descubriendo ahora que es el único que tiene la autoridad para llamarnos, otorgada por el Padre. Y que solamente acuden o podemos acudir a Él cuando Él nos llama. ¿Por qué? Porque su gracia, su llamado, dice la palabra de Dios, es irresistible. Y lo que está enseñando en Juan capítulo 10 a aquellas personas que vinieron a hostigarle, es que Él es soberano. Y que Él tiene autoridad por sobre todas las personas, sea griego, sea judío, sea gentil. Él tiene esa autoridad otorgada por Dios. Y ahora como el pastor, Él también se va a convertir, punto número B o el punto B, en quien nos protege. No solamente nos llama y nos elige, sino que también nos protege. Él es nuestro protector. A tal punto que está dispuesto, dice la palabra de Dios, a dar su vida por
las ovejas. Y Jesucristo es el buen pastor que nos garantiza la llegada a la eternidad. Porque dice, nadie, versículo 28, nadie las arrebatará de mi mano. Jesús es el que cada día nos limpia y nos quita las imperfecciones buscando nuestro bien. Lucas capítulo 12, versículo 32, ¿qué dice? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. La palabra dice que Dios está con nosotros. Y es más, agrega, si Dios está con nosotros, la pregunta es, ¿quién contra nosotros? Entonces, si somos capaces de reconocer esta verdad, ¿por qué no la vivimos? Porque muchas veces andamos en este mundo con temor. Y no hablo del miedo que el mundo en sí genera, sino del temor de reconocer a Jesús y decir, sí, soy del rebaño del buen pastor. Porque parece que somos esas ovejas que nos encanta renegar del pastor, que nos encanta salirnos e irnos lejos del rebaño, a buscar nuestros propios pastos verdes. Porque Dios sigue proveyendo para nuestras necesidades, sin embargo nosotros nos seguimos quejando. Y a la hora de reconocer a Dios como nuestro proveedor y nuestro protector, le ponemos peros. Y no nos animamos a dar pasos por miedo, porque pensamos que cualquier problema puede superar a Dios. Pero no, hombres, no es así. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso Juan va a escribir en su primera carta, capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios. No pertenecéis a este mundo y lo habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y acá tendrían que haber dicho amén. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Y fíjate, vivimos en una sociedad con poder, una sociedad corrupta, una sociedad que incluso como hijos de Dios muchas veces nos hacen a un lado. Gracias a Dios sabemos que el Espíritu Santo está controlando la maldad. Y gracias a Dios sabemos que nunca vamos a estar peor de lo que se estuvo, pero también sabemos que no vamos a estar mejor de lo que estamos. Hablando terrenalmente, porque si nos espera algo mucho mejor. Nos espera la eternidad, nos espera la presencia de Dios, nos espera gozarnos en aquel lugar. Pero como animales totalmente indefensos que somos, como ovejas totalmente indefensas que somos ante este mundo, Dios nos protege. Y Jesucristo pagó el precio. Y el pastor es el que enfrenta las bestias o cualquier peligro que pone en riesgo nuestras vidas. Es decir, Él sale en defensa. Él es capaz de enfrentar a los enemigos rapaces que vienen contra nuestras vidas. Contra nuestras vidas. Y no solamente nos protege, sino que el último punto del buen pastor nos disciplina. ¿Qué pues? ¿Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no? Depende cómo quieras ver la disciplina. La disciplina no necesariamente es mala. La disciplina corrige, la disciplina endereza. La disciplina es necesaria. Y en el Hijo de Dios, la disciplina de Dios es una señal de que somos sus hijos. Sí, claro que sí. De eso se trata la disciplina en nuestras vidas. Siguiendo con el Salmo 23, después que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Dice la otra parte, su vara y su callado me infundirán aliento. La vara y el callado en el pastor, más que una herramienta de defensa, era una herramienta también para enderezar, corregir el rumbo de las ovejas. ¿Sí? Entonces, incluso si una oveja se salía del camino, el callado, con aquella parte doblada arriba, servía para enganchar la oveja y volverla al camino. Su vara y su callado, lejos de molestarme, porque me están enderezando, me infundirán aliento para seguir en medio de todo esto. La vara corrige, la vara alinea el camino correcto hacia la santidad que Dios espera que cada uno de nosotros tengamos, que Dios nos demanda como sus hijos. Sí es cierto,
Dios muchas veces en nuestras vidas permite ciertos tipos de prueba para alinear nuestras vidas, para arreglar algunas imperfecciones en nuestras vidas. Y la palabra de Dios es muy clara en decir que esto sirve para levantar nuestro espíritu y darnos prueba real de que somos sus hijos. Hebreos capítulo 12, versículo 8, ¿qué dice? En voz alta, 12:8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Fíjate, el hecho de no recibir la disciplina de Dios no solamente tiene que llamarme la atención, porque no necesariamente siempre hacemos las cosas bien, ¿estamos de acuerdo? Necesitamos la disciplina de Dios en nuestras vidas, porque es una señal clara de que somos sus hijos y no bastardos. Entonces no nos quejemos de la disciplina de Dios, porque es necesaria para nuestras vidas. Es necesario aceptar la disciplina de Dios porque busca nuestra corrección. Y Proverbios capítulo 15, versículo 32 dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. ¿Sabe lo que hacía el pastor con una oveja rebelde? Que nomás no quería entender por dónde debía andar. ¿Sabe lo que hacía muchas veces? O lo que recurría. Le quebraba una pata. Lastimaba una pata. Pero no la dejaba botada en el camino. La cargaba y la llevaba sobre su hombros. ¿Han visto esa escena alguna vez en pinturas, en fotos, el pastor cargando la oveja? Bueno, es el amor que le tiene por una oveja rebelde. Muchas veces nosotros necesitamos ser cargados. Dios quebranta nuestras vidas para recordarnos su amor y nos carga sobre sus hombros. Recuerda siempre que al que Dios ama, Dios corrige. Al que Dios ama, Dios lo disciplina. Como conclusión en esta hora, podemos decir, no tengas miedo de entrar por la puerta que es Jesús, porque allí vas a encontrar el descanso necesario para tu vida. Allí vas a encontrar la salvación que tanto necesitas. Jesucristo hoy nuevamente está diciendo, ven a mí, yo soy. Yo soy. Y al entrar por aquella puerta te recibe el buen pastor, el cual busca para nosotros o se esfuerza para protegernos. Y no te quejes si Él te disciplina, porque está trabajando en nuestras vidas. Está trabajando en nuestras vidas. Vamos a concluir esta parte. Vamos a orar. Y cada uno de nosotros poniendo delante de Dios nuestras vidas. Un día Jesús se fijó en nosotros. Un día Jesús puso sus ojos intencionalmente sobre ti y dijo, ven, yo sé que te has trabajado, yo sé que estás cargado. Quiero darte descanso. Y la puerta hoy más que nunca del redil de Dios está abierto. El mismo Señor Jesucristo dice en el versículo 16, hay otras ovejas de otros rediles que tengo que ir por ellas. Y Él sigue buscando a sus ovejas. Si en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, escuchas el llamado de Dios, no te resistas. No te resistas. Ven a Él, porque Él quiere y sabe cómo ser tu buen pastor. El que ya dio su vida en rescate por ti, el que ya pagó el precio. Y está dispuesto a dar todo, seguir dando todo, para que tú puedas disfrutar del camino hacia la eternidad. Padre, te damos gracias por ser la puerta. Gracias por Jesucristo, nuestro buen pastor. Gracias porque por medio de Él tenemos reconciliación contigo, Padre. Y en esta hora clamamos a ti para que el yo soy realmente transforme y siga cambiando nuestras vidas. Y haga de estos hombres, Señor, hombres que anden en integridad, que disfruten de ser parte del redil de nuestro Dios y que juntos podamos, al ser parte, Señor, de su redil, podamos disfrutar de las bienaventuranzas, podamos disfrutar de las bendiciones, podamos disfrutar de lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Clamamos a tu nombre, descansamos en ti, sabiendo de que tú no retrasas tu promesa, Señor, sabiendo de que tú tienes cuidado de nosotros y espantamos y sacamos de nuestras vidas, Señor, todo temor, porque nos tomamos de tu mano y queremos andar como dignos hijos tuyos. Padre, endereza nuestras vidas, es nuestro deseo y nuestra petición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.